Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están del otro lado de la pantalla, ahí en sus casas? Aquí en el sur, bien frío, con temperaturas bajo cero. Hace prácticamente una semana, así que se congela todo. Así que me imagino que muchos estarán ahí con el mate, disfrutando de la tarde. Y en el otro lado tenemos, lejos de aquí, a 3.000 kilómetros de Calafate, está Lucas Martí, biólogo que hoy nos va a brindar una charla. Pero antes de arrancar con Lucas, primero te voy a dar las buenas tardes, Lucas, ¿cómo estás? Hola Mariano, ¿cómo andás? Gracias por la invitación y bueno, gracias a todos por estar ahí del otro lado. Bien, buenísimo. Bueno, hoy va a ser de a dos, no está Alejandro o Leandro, que a veces también nos acompañan en las charlas. Como dentro de todo aquí en Santa Cruz fuimos pasando las fases de la cuarentena y hoy estamos en fase 5 que nos permite realizar ciertas actividades, entonces estamos un poco más descontracturados y podemos hacer ciertas actividades, pero no queremos dejar de esta iniciativa que es sobre todo generar contenido, y en este caso con Lucas tuvimos la oportunidad de intercambiar, nos contactamos y de ahí esta charla que él ya había dado nos permitió y nos brinda generosamente esta oportunidad de acercarla al público, ¿no?, que nos sigue habitualmente, y si no lo hacen habitualmente lo pueden hacer a partir de ahora. Así que nosotros somos Calafate Birding, somos un emprendimiento que estamos aquí localizados en el sur de la Patagonia, en la zona de Calafate, cerca del glaciar Perito Moreno. Somos 3 guías de turismo volcados a la observación de aves que decidimos en la cuarentena empezar a generar contenido. Entonces convocamos a aquellas personas que habitualmente estamos habituados a trabajar, y en este caso que ellos también se encuentran en sus casas, nos brindan generalmente el espacio y la información para capacitarnos. Así que hoy estamos con Lucas, que también, a pesar no, en verdad es biólogo, y en este caso también, como dice ahí Lucas Martí, Trogon Tours, es uno de los socios de Trogon Tours, que es una empresa, vamos a decir, prácticamente pionera de la actividad aquí en Latinoamérica, voy a decir, porque no solamente están localizados acá en Argentina, sino también tienen tours alrededor, no, más allá, también hacen en África algunos tours, así que es más allá una gran experiencia que tienen como en el turismo de observación de aves y en el turismo de naturaleza, porque no solamente se encuentra restringido a la parte de observaciones de aves, sino que también están, en el caso que ya lo tuvimos a Luis Segura, con el tema de los cactus, en África están con los gorilas y demás, así que buenísimo todo lo que hacen, pero en este caso vamos a ir a lo que es específico, que es el ciclo reproductivo o la biología reproductiva de las aves. Así que muchas gracias por brindarnos esta oportunidad, Lucas. Por favor, Mariano, a vos y bueno, y de vuelta agradecerle a todos los que están del otro lado. La idea es tener una charla amena e intentar si se puede resumir en una horita o algo así toda la biología reproductiva de las aves. Veremos cómo sale. Bien, recuerden que pueden hacer preguntas a través de los comentarios y yo las voy a ir canalizando hacia Lucas a medida que vayamos progresando en la charla. ¿Querés que ya ponga la diapo? Dale, vamos. En Trogon, comentame un poco, en Trogon Tours, que yo ahí entré en ese tema, pero me gustaría que me aclares más los lugares que están yendo habitualmente dentro de Latinoamérica y el resto del mundo. Bueno, mirá, les cuento un poquito. Trogon es una empresa con muchos años en la Argentina. Como Trogon, como tal, está desde el 2001, pero ya venía siendo parte de otra empresa que después se terminó dividiendo. O sea, y los socios originales de Trogon Tour, yo soy el socio más nuevo, tienen algunos más de 35 años de experiencia en el turismo. Y es una empresa que comenzó con la observación de aves, pero de a poquito se dio cuenta que había mucho más que eso, así que abrió sus áreas y expandió sus áreas hacia otras partes del turismo a la naturaleza, fotografía, cactus, mamíferos, tours para mariposas, etc. Y operamos en distintas partes de Sudamérica y Centroamérica.
Actualmente estamos operando en Antártida, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Guatemala, Belice, Cuba y Panamá. Y también estamos haciendo algunos tours a África, que es sobre todo Namibia, Botswana, Sudáfrica y Madagascar. Y también ya estamos poniendo un pie en India. Así que, bueno, nada, hace años que venimos trabajando y, bueno, esto, de alguna manera, esto de la COVID, esta enfermedad, nos dio la oportunidad para hacer otras cosas que no hacemos generalmente, como esta oportunidad de contarles algo sobre la biología reproductiva de las aves. Todos nuestros guías en general tienen una formación naturalista o biológica y son hispanoparlantes, por supuesto, y también hablan inglés y algunos también portugués. Trabajamos generalmente con turismo de afuera, casi exclusivamente, pero ya hemos hecho algunas experiencias con gente argentina en África y vamos a empezar a darle un poco más de importancia a eso. Si entran en nuestra página www.trogontours.com, se darán cuenta que está solamente en inglés, pero ya estamos trabajando para poder pasarla a español y abrir un poco más el mercado a nivel local y hispanoparlante. Esa es un poco la historia de Trogon Tours. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿te parece que empiece, Mariano? Sí, sí. Bueno, vamos adelante. Les vuelvo a repetir a todos, la idea es transitar un poco la biología reproductiva de las aves en un ratito, lenguaje más coloquial, más ameno posible. Si emito algún término técnico, si se me escapa, por favor, le preguntan a Mariano por el chat, y Mariano me lo hace ver, y en todo caso yo les doy otra palabra, si es que existe un poco más mundana, si se quiere. Hoy hablaba con Mariano y le decía que probablemente cada una de las slides que vayamos viendo va a dar para hacer una charla en sí misma. Realmente reducir en una hora la biología reproductiva de las aves en términos generales no es fácil porque hay un montón de aristas, hay un montón de cosas para ir más y profundo, pero bueno, la idea es abuelo de pájaro, justo ahí hay buena analogía, abuelo de pájaro, sí, pegar la mirada general a la biología reproductiva de aves. Van a ver especies ustedes, ahí algunas con nombre científico, otras no. La idea no es meternos en ninguna de ellas muy profundo porque son solamente ejemplos. Cada una de las especies que van a ver ahí son ejemplos de lo que yo quiero contar y son tomadas solamente para ellos. Seguramente en sus cabezas, a medida que yo les cuente cosas, surjan otras aves de donde son ustedes que puedan identificarlas en la situación que voy a plantear. Bueno, así que comenzamos, Mariano, si te parece. Antes de comenzar a hablar de la reproducción en sí misma, me gustaría contarle algunos de los disparadores de la reproducción. ¿Cuáles son esos hitos, esos eventos, esas chispas que encienden el fuego, digamos, o que inician la reproducción de las aves? Para empezar, podemos nombrar el fotoperíodo. ¿Qué es el fotoperíodo? Es la cantidad de luz que hay durante un día. Esto para los que vivimos un poco en zonas australes y para Mariano ni hablar, lo tienen bien claro, a lo largo del año este fotoperíodo va cambiando, ¿sí? En zonas tropicales esto no, en general se mantiene mucho más parejo, pero este cambio en el fotoperíodo genera lo que se llama una cascada hormonal. ¿Qué es una cascada hormonal? Entra la luz por el ojo, va al hipotálamo, que es una parte del sistema nervioso central. El hipotálamo le dice algo a la parte anterior de la glándula pineal y esa glándula pineal empieza a tirar hormonas. Esas hormonas que se van distribuyendo en el cuerpo se empiezan a encontrar con distintas partes del cuerpo, con los testículos, con los ovarios, con las glándulas adrenales, y esas otras glándulas, los testículos, los ovarios o las glándulas, empiezan a tirar otras hormonas y se produce un efecto dominó, por ponerlo de una manera. Y eso es lo que empieza a preparar al ave para la reproducción. Por supuesto, a mayor fotoperíodo, en general, momento más cálido del año, más ameno para reproducir, menos duro en cuanto a la temperatura, mayor disponibilidad de alimentos, entonces empieza a preparar al ave. Otro de los factores podría ser el clima, tanto la lluvia, sobre todo para aves desérticas, muchas veces en lugares desérticos, las aves están esperando que llueve y eso indica que atrás de la lluvia, por ejemplo, van a crecer plantas,
asociado a esas plantas va a haber insectos y eso va a disponer alimento y condiciones favorables para que crezcan los pichones que van a crear estas aves. La temperatura también, para muchas aves es muy, muy difícil criar durante el invierno. Sin embargo, hay algunas que no. Tenemos el ejemplo de los pingüinos emperadores en Antártida, que en el momento más duro del año deciden poner sus huevos y tener sus pichones. Pero bueno, todos estos factores van a ir generando esta cascada hormonal que le van diciendo al ave, este es el momento para comenzar a reproducirse. Otras que ya nombré y asociadas al clima y al fotoperiodo es la disponibilidad de alimento. Algunas aves son totalmente oportunistas. Si ven que hay alimento, no importa qué momento del año, sobre todo las tropicales, por supuesto, donde la variabilidad del fotoperíodo y de la temperatura no es tan grande, si ven que hay alimento, se largan decididamente a reproducir. Por supuesto, esta disponibilidad de alimento también en algunos casos es temporal, esto es, no está disponible todo el año y hay momentos precisos. Estoy pensando en las aves insectívoras, por ejemplo. ¿En qué momento del año tenemos aquí, por lo menos en zonas templadas, insectos? En la primavera y el verano. Bueno, las aves insectívoras, si comen insectos, ¿cuándo aparecen los insectos? Primavera, verano, bueno, ahí va a estar su temporada reproductiva. Y también, y muy importante, el entorno social. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, soy un ave, estoy empezando a ver que el fotoperiodo está cambiando, el clima también, y de repente escucho otra ave por allá, un vecino que empieza a cantar para defender su territorio, y del otro lado hay otro vecino, ahí que vive en el mismo barrio que yo, y empieza a cantar, y ese entorno social, esas señales sociales que van ocurriendo en el ambiente por parte de conespecíficos, de miembros de la misma especie, también forma parte de estos disparadores. Me están diciendo, acá la cosa se está poniendo linda, ya los muchachos y muchachas se están poniendo de moda, en onda, es momento de comenzar a reproducir. Por supuesto que entre cada uno hay más disparadores, estos son probablemente los más importantes, y ninguno es tal vez el único, sino que interactúan entre todos. Dependiendo de la especie, por supuesto, cada uno de estos tendrá mayor o menor relevancia, pero bueno, estos son algunos de los disparadores de la reproducción. En cuanto al ciclo reproductivo de un ave, me imagino que aún aquellos que no conozcan mucho sobre las aves, imaginando una gallina, se darán cuenta cómo funciona esto. Por supuesto que se necesita las aves, no todas, por supuesto, establecer un territorio, encontrar una pareja. Luego de que se encuentra esa pareja, se produce la cópula, se ponen los huevos, ese huevo es incubado, nace el pichón tiene que sobrevivir y luego de ahí termina el ciclo. Eso sería el cuentito así bien simple. Una vez que ese pichón crece y se emancipa, dependiendo de la especie, entrará en la población reproductiva, o sea, en este ciclo el año que viene, o tardará 2, 3, 4 y hasta 10 y 12 años para ser parte de la población reproductiva, como sucede, por ejemplo, en los albatros. Pero esto es básicamente el ciclo que vamos a estar recorriendo hoy, haciendo hincapié en algunos de los ítems que les voy a contar. Para comenzar, también es bueno tener un poco una idea de cómo es la anatomía del aparato reproductor de las aves. Del lado izquierdo, y acá tengo mi mouse, lo van a poder ver el puntero en rojo, tenemos dos testículos pares con su espermiducto o ducto deferente, que llega a una vesícula seminal, que tiene más o menos la misma función que la nuestra, ¿sí? Es aportar algunos elementos que hacen que el esperma tenga las condiciones necesarias, y desemboca en la cloaca. Y ahí me voy a detener un poquito, porque fíjense, si ustedes van para el lado derecho y ven el aparato reproductor femenino con el ovario y demás, también hay una cloaca. ¿Qué es la cloaca? Suena feo con ese nombre, pero de verdad es un lugar donde desembocan tres sistemas. El sistema reproductor, el nuestro, donde desemboca tanto el esperma como el huevo.
pero también allí desemboca el sistema excretor, o sea, la orina, el pis, como decimos aquí en Argentina, y también el sistema digestivo. O sea que en esa cavidad, en ese receptáculo, a diferencia de nosotros, en donde está dividido en dos y en uno, aquí desemboca todo junto y a la vez, y eso se llama cloaca. Lo tienen todas las aves. Pasando un poco al lado femenino, a la derecha, tenemos que las aves en general todas tienen solamente el lado izquierdo, el ovario izquierdo y sus ductos desarrollados. Hay algunas rapaces, algún petrel y algún paseriforme que también tienen el lado derecho. Se cree que esto es una adaptación al vuelo, pero es verdad que no hay, hay varias hipótesis, pero no hay ninguna hipótesis muy concreta que haya podido dar en el clavo y afirmar recientemente por qué quedó en la gran mayoría solamente desarrollado el ovario izquierdo. Y bueno, el ovario, que es lo que ustedes aquí ven desarrollado arriba en amarillo, con cada uno de los óvulos, eso que ven ahí, cada bola bien grande amarilla es lo que le llamamos la yema o el vitelo, en el huevo que conocemos, en el huevo que comemos todos los días. Ese óvulo caerá en este tracto que está formado por el infundíbulo, el magnum, el istmo, llegando al útero y pasando por la vagina para desembocar finalmente en la cloaca y allí poder depositar el huevo la hembra. Ahora, el útero y la vagina es simplemente una analogía con lo que sucede con nosotros, pero no tienen el mismo origen ni funcionan de la misma manera. Así que no nos confundamos ahí. Bueno, ¿cómo se produce la cópula? Bueno, esto es, en términos técnicos, se llama yuxtaposición de cloacas o beso cloacal, y esto significa que es básicamente el agujerito que se le ve al macho, que es la salida de la cloaca, ¿sí? Aquí le estoy marcando con el puntero rojo a la izquierda, se superpone, se acerca, se apoya sobre la salida o el agujerito de la cloaca de la hembra. Generalmente la cloaca del macho se vierte un poco, o sea, sale un poquito hacia afuera, y ahí el macho deposita el esperma en la cloaca de la hembra. Ese esperma subirá a lo largo del oviducto, ¿sí? Hasta llegar cerca del infundíbulo, allí fecundará el óvulo y luego el óvulo fecundado comenzará su descenso a lo largo del oviducto para volver a la cloaca a salir como un huevo hecho y derecho. Ahora, no todas las aves tienen ese sistema, algunas de ellas tienen lo que llamamos un órgano intromitente o falo. Similar al pene, no es un pene, tiene la misma función, pero no tiene el mismo origen embrionario y es un poquito distinto. Les voy a contar más o menos cómo funciona y cuáles son las aves que tienen este órgano intromitente o falo. Bueno, si ustedes ven acá a la derecha, yo tengo un cladograma, que es como una especie de árbol genealógico de las aves, para ver cómo están relacionadas entre sí. Y tenemos un grupo que se llama el de los estrutioniformes, ¿sí? Que son todas las aves bien primitivas. Allí tenemos a las avestruces, a los cinambúes, o las martinetas, o copetonas, los casuarios, los kiwis también. ¿Qué más? Tenemos al choique y muchas aves que son bien primitivas, al igual que los anseriformes, que son los patos, o los chajaes, o gritones, y también algunos galliformes, donde tenemos los faisanes, las pavas de monte, los surúes y demás. Si hay alguna gente de alguna parte distinta de Argentina, lamentablemente en el habla hispana no tenemos sinonimizados, no usamos siempre los mismos nombres, así que espero que estos nombres de familias y los nombres vulgaros no les sonaron familiares y los ayuden a entender. Pero bueno, en general las aves bien primitivas tienen este falo, este órgano intromitente, probablemente porque mantengan esa condición reptiliana y ancestral, ¿no? Y si ustedes ven aquí, a la izquierda, tenemos fotos de varios testículos, cloacas, y conductos y algunos órganos intromitentes. Por ejemplo, esto que ven aquí
que estoy marcando en el cuadrado con la letra B, es la cloaca, aquí se ve el ducto, o sea, esto sería la cloaca, por supuesto que esto es una cloaca extraída del organismo en sí mismo, y por eso se ve así tan fea, si se quiere, o tan poco viva. Y habrá un ejemplo de órgano intromitente aquí, el del C, que se ve bien. Si ustedes lo ven, tiene generalmente forma espiralada y arrugada, y generalmente el esperma corre por un surco externo que no está cerrado, como en el caso del pene de los mamíferos. Y aquí se los voy a marcar. Miren, ¿ven esa línea que ven ahí? Fíjense, yo voy a ir corriendo con el puntero y ustedes van a ir viendo esa línea. Bueno, ese es el surco por donde corre el esperma. Hay algunos casos donde ese surco se cierra y a diferencia del pene de los mamíferos, este pene que se infla, digamos que se llena de un líquido para poder salir, protruir, como se dice, de la cloaca, se llena con linfa. ¿Qué es la linfa? Bueno, la linfa es como a ver cómo ponerlo en términos coloquiales, como un exudado, como una cosa que sale de la sangre. Nosotros en nuestro cuerpo, los vertebrados, tenemos como dos grandes conductos de líquidos por el cuerpo. Uno es el sistema circulatorio que lleva nuestra sangre, por las venas y por las arterias, y otro es el sistema linfático, por donde corre la linfa. Cuando nos enfermamos, muchas veces se nos inflaman esos ganglios que nos duelen o a nuestros hijos. Bueno, esos ganglios son parte del sistema linfático, como para que se ubique. Así que a través de linfa, esos órganos son extruidos, salen de la cloaca generalmente de manera explosiva o bastante rápido y penetran a la hembra intrometiéndose, entrando en la cloaca. Aquí tenemos una foto bien gráfica. Este es un pato que es común aquí en la Argentina, muy lindo, y que tiene lo que se conoce el órgano intromitente o falo más grande en relación al tamaño corporal. Como ustedes pueden ver, es bien grande, es bien prominente. Hay algunos videos en YouTube, si ustedes ponen, donde se ven cómo vierte este falo de manera muy gráfica. Y bueno, hoy le contaba a Mariano, si ustedes ven, tiene forma espiralada, al igual que algunos otros falos que estuvimos viendo. Y lo que sucede en algunos patos, en algunas especies de patos, es que se producen copulaciones forzadas. ¿Qué significa? Que generalmente grupos de machos de patos, esto no se da en todos los patos ni de manera muy común, por ponerlo, tampoco es algo raro, pero hay grupos de patos que violan a hembras, y algunas de las contraadaptaciones, digamos, que tienen estas hembras para prevenir no ser fecundadas, o que por lo menos estos patos que realizan las cópulas forzadas no tengan éxito reproductivo, tienen su cloaca y los divertículos de la cloaca en sentido contrario a la espiralización que estamos viendo aquí. Eso simplemente como algo anecdótico para que ustedes sepan lo que se llama la guerra de los sexos que existe, ¿no? Cada sexo tiene su interés, de hecho hay intereses entre los padres, los hijos y más, bueno, pero eso a nivel evolutivo es extremadamente interesante, nos excede para la charla de hoy. Ahora, ¿cuáles son los distintos sistemas de apareamiento que utilizan las aves? Bueno, son muchos y hay distintas clasificaciones, yo elegí la más simple de todas para ser bien concreta. Y ustedes acá conocerán esta palabra seguramente. El primero de ellos que voy a contar es el de la monogamia, que es un sistema por el cual hay un lazo, hay una relación exclusiva de pareja, y como decimos en biología y en ornitología, al menos por una temporada reproductiva unidada. ¿Qué significa esto? Pájaro, puedo estar con otro pájaro por una temporada, o sea, por este año, reproduzco, soy monógamo. Para los biólogos, soy considerado monógamo. Capaz que el año que viene, cuando me peleo, me divorcio, los divorcios existen entre las aves, así lo denominamos en biología, me divorcio, consigo otra pareja, no importa, esa especie es considerada monógama. Ejemplo, algunos paseriformes, los paseriformes son las aves canoras, las ratonas, los zorzales, los sinsontes, las calandrias, los gorriones, bueno, todas las aves, los tordos. Estoy intentando utilizar la mayor cantidad de
de nombres distintos para que si hay gente de otra parte distinta de Argentina nos entienda. Bueno, son el grupo de paseriformes, que es un grupo muy grande, son todas las aves que cantan en general muy lindo. Los pingüinos, por ejemplo, son monógamos, y los albatros y petreles también son monógamos. Ahora, ¿qué pasa? Esto es una clasificación un poco viejita y simplificadora, porque en verdad hay dos tipos de monogamia. Al igual que con el hombre, tenemos dos tipos de monogamia. Una es la monogamia genética. A medida que aparecieron todas estas herramientas genéticas para poder determinar parentescos, quién es el padre de quién es la madre de quién y demás, muchas especies que se consideraban monógamas resultaron que no lo eran tan así. Se hicieron análisis genético y decían, nosotros pensamos que esta especie era monógama, sin embargo, en el vecino de al lado aparecen huevos, hijos de un padre distinto. Bueno, sí, entonces tenemos lo que llamamos una monogamia genética, que es la monogamia real, la estricta. Macho y hembra se mantienen fieles el uno al otro, y después está la monogamia social, que es la otra, donde macho o hembra reciben visitantes, ¿sí? Y copulan, lo que se llama cópulas extra pareja. Ellos mantienen su relación social, crían a sus hijos juntos, construyen su nido, defienden su territorio. Socialmente son una pareja monógama, pero genéticamente no lo hacen, ¿sí? Copulan con otros miembros de la comunidad, por ponerlo de una manera. Continuando, tenemos después los sistemas de poligamia, que también en el hombre existen en distintas culturas, y en general es un sistema en el cual estos lazos de pareja ya no están restringidos a un solo individuo del sexo opuesto, sino que se distribuye entre varios. Por ejemplo, tenemos la poliginia, donde una hembra está con varios machos, y tenemos la poliandria, donde... Perdón, al revés. Una poliginia es donde un macho está con varias hembras, y la poliandria donde una hembra está con varios machos. Ejemplos, por ejemplo, de poliginia en los galliformes, que son los faisanes, todos los relacionados a las gallinas, ¿sí? Las pavas de monte, los faisanes, los urúes, muchas de las aves canoras o cantoras, y en la poliandria, por ejemplo, en los caradriformes, como son las jacanas, por ejemplo, donde la hembra tiene un territorio donde allí anidan 3 o 4 machos, ella copula con todos los machos y se hace cargo de cuidar el territorio, mientras que los machos son los que se encargan pura y exclusivamente del cuidado de los pichones y de empollar los huevos, de incubar los huevos. Y después, en general antes de continuar, cuando suceden estos tipos de poligamia, hay una gran diferencia entre el macho y la hembra, tanto en su coloración o en su comportamiento, y también en su tamaño. Y después hay un último sistema que se llama de promiscuidad, donde básicamente cada hembra y macho copula o sea, una hembra puede copular con varios machos y un macho a la vez con varias hembras. Este sistema se le llama promiscuidad. Hay otras clasificaciones que se le llaman como una especie de poliginia y poliandria, nombrándolo poliginandria, poliginandria serial. Bueno, hay un montón de clasificaciones, pero esto es el esquema básico. Los troquiliformes, no sé si lo dije, pero los que hacen promiscuidad son los picaflores, ¿no? Como les decía, cuando la poligamia aparece una gran diferencia entre el macho y la hembra. Aquí tenemos un ejemplo bien típico, que calculo que todos conocerán, una ave que no es nativa de Sudamérica, pero bueno, que es ornamental y también se usa para comer, un pavo real, así lo llamamos en Argentina, donde el macho tiene toda esta parafernalia, todo este colorido, toda esta belleza y toda esta carga, por otro lado, que diferencia, digamos, a la hembra, que es mucho más apagada y demás. Cuando sucede este tipo de diferencia, generalmente el que es más apagado, el que es menos llamativo, es aquel que se encarga del cuidado de los pichones y de incubar los huevos. ¿Por qué? Porque si va a estar sobre el nido y a cargo de los pichones, con todo esto es muy probable que si tiene todos estos colores y demás, es muy probable que los depredadores lo identifiquen muy rápido, entre otras cosas. Lo que es importante aquí es que cada vez que hay una diferencia de este tipo, esta diferencia transmite un mensaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos colores y demás no son simplemente colores
formas y cosas llamativas. Están dando un mensaje a la pareja, ya sea si la hembra es la grandota o la colorida o el macho es la que porta estos colores, siempre está dando un mensaje. De hecho, esto aplica a todo el comportamiento de aves en general, a los cantos y demás. Y esto se basa un poco en evolución sexual, pero también en un concepto muy, muy interesante que planteó hace mucho tiempo un israelí que se llama Amos Zahavi, que en inglés se llama el Handicap Principle, el principio de la dificultad. ¿Qué es lo que plantea este israelí? Es muy simple. Cuando yo mando un mensaje, tiene que haber una dificultad atrás. Tiene que tener un costo. No puedo tirar un mensaje así porque sí, sin importar nada. ¿Por qué? Porque si no, el sistema se corrompe y aparecen los tramposos. ¿Quiénes son los tramposos? Los que dicen, miren, todos estos colores, miren qué saludable soy, miren cómo soy capaz de sobrevivir con esto tan fácil de detectar por predadores, y es mentira. Por lo tanto, esto que ustedes están viendo ahí, todo este mensaje que nos está dando este pavo real, tiene un costo y debe tenerlo, ¿sí? Ese mensaje es positivo para el que está al otro lado. Le está diciendo, soy saludable, tengo poca carga parasitaria, mirá qué lindo que soy. Nuestros hijos van a tener éxito reproductivo porque tienen una alta chance de parecerse a mí. Bueno, todo eso tiene que tener un costo. Y dentro de estos sistemas de apareamiento hay uno muy particular que me gustaría hacer hincapié, que es el sistema de LEX o arenas, así se llama, y que se dan en distintas especies o familias. Dentro de estas especies o familias está los Phasianidae, son unos galliformes relacionados a las gallinas y a los faisanes. Y aquí tenemos el ejemplo de los urogallos, que habitan en el sector oeste de Estados Unidos, centro-oeste de Estados Unidos y un poco hacia la parte norte también. Y este sistema de LEX o arenas, así le llama, es un lugar común donde se reúnen un montón de reproductores, o mejor dicho, potenciales reproductores, tanto hembras como machos. En general, en estos sistemas de LEX o arenas, siempre hay uno o dos machos que se llevan la gran cantidad de cópulas y reproducciones. Así sucede. Y alrededor hay un montón de machos periféricos de distinta categoría, en el sentido de sus chances de conseguir una inseminación y por lo tanto una probable reproducción efectiva. Si ustedes ven aquí en el diagrama que tengo a la derecha, en blanco, con un círculo, tenemos dos machos alfa en el centro, algunos machos beta y otros con otro nivel. A ese lugar llegan las hembras también, que van a comparar la calidad, entre comillas, de cada uno de estos machos, dado por sus despliegues, dado por su colorido, dado por esa información que tiene un costo y que cada macho, cada vez que la manda está diciendo, mirá lo que estoy pagando yo, mirá, tiene un costo, lo estoy pagando, tengo que tener mucha energía, tengo que ser saludable para hacerlo. Bueno, a través de distintos bailes, cortejos, sonidos y despliegues y demás. Ahí Mariano, en el chat ahora, yo no quise poner videos aquí para que en las veces que di estas charlas con video, por cuestiones de banda ancha de internet, mucha gente no podía ver los videos y demás. Así que Mariano en el chat les va a estar poniendo 4 videos, 2 relacionados a 2 especies de urogallos y 2 a 2 especies de lo próximo que les voy a contar. Pero aquí ven un urogallo, ¿sí? Típico, fíjense, muy en su despliegue, con la cola abierta, mostrando todas sus plumas. Y estos que ven aquí adelante, esas 2 bolitas o bolas o bultos amarillos naranja que se ven en el pecho, son sacos aéreos que son parte del sistema respiratorio que utilizan para hacer este despliegue. En los videos que les voy a mostrar, que Mariano les pasó por el chat, ustedes, si los copian y los pegan en un Word o en algún lado, los van a poder ver posteriormente y es muy, muy llamativo. Otra de las especies que sí tenemos en el neotrópico, o sea, Sudamérica y Centroamérica, son los bailarines. Aquí algunos ejemplos. Son aves muy, muy interesantes, muy coloridas también, y donde, por supuesto, la que se encarga, al igual que los urogallos, la que se encarga del cuidado y la incubación de los huevos y el empolle de los pichones,
y la alimentación de los pichones, básicamente de todas las tareas de cuidado de los pichones, son las hembras. Estos bailarines tienen distintos momentos de display, también lo hacen en una arena, y también generalmente hay un macho de importancia que es el que se lleva prácticamente el 95% y en algunos casos hasta el 98% de las cópulas. También van a tener unos links para poder ver los bailes de algunos bailarines. Si ustedes buscan en YouTube por los nombres van a encontrar varios, son muy, muy llamativos. Y aquí tenemos el de Quiroxifia lanceolata, este bailarín que tenemos aquí a la derecha, que vive en el norte de Sudamérica y en parte de Centroamérica, y que aquí en un diagrama se ven algunos bailes, cómo saltan. Generalmente hay movimientos coordinados entre los machos. Hay un macho adulto que es el que manda, que es el jefe de esta bandada bailarina, y el resto de los machos realizan un cortejo, y en algún momento, una vez que el macho que manda, el macho jefe decide suficiente, no necesito más de sus servicios, da una señal, el resto de los machos subalternos se van del lek, la hembra se acerca y se le interesa cópula con el macho. Pero bueno, ahí en los videos van a poder ver algunos ejemplos muy, muy lindos. Ahí también venimos, Mariano, ¿bien? está... Sí, venimos bien, justo. Entré con la conversa. Bailando con pájaros, el video de la película de Netflix, que es 1 hora, está buenísimo porque habla de las aves del paraíso y también los bailarines, y está muy bueno porque se puede ver muy bien todo. Primero, algunas cuestiones, siempre es una cuestión evolutiva, ¿no? No sé, desde el ave que limpia todo alrededor para mostrar ese comportamiento, y de ahí en más empieza todo su despliegue, hasta el comportamiento de agrupos, donde están bailando de agrupos, y después al tipo urogallo, donde hay varios y haciendo también su despliegue, que es muy interesante. Y bueno, si no los vieron, me imagino que muchos de los que están viendo ahora han visto esa película. No hay muchas opciones en Netflix, y esa para ver lo que es aves en general, y esta es una muy buena peli. Sí, es muy buena recomendación porque además está muy, pero muy bien filmada y es todo muy, muy gráfico. La verdad que si está en Netflix y dura menos de 1 hora. Así que es un muy buen recurso. Gracias, Mariano, por hacerlo visible esto, porque está muy, muy bueno. Y si tenés Netflix, podés ingresar y verlo sin ningún problema. Bueno, ahora, una vez que estas parejas se forman y cuando no hay leks, existen en algunas aves, en la gran mayoría, no en todas, pero en muchas sí, un territorio. Hay mucho para discutir. Este slide solo del territorio, podríamos hacer una charla completa al respecto, pero déjenme contarles algunas cosas que me parece importante que sepamos sobre el territorio de las aves. Lo primero es que no todas tienen territorios. Por ejemplo, en general se dice que los loros, los guacamayos, no tienen territorios. Y después hay algunas que sí. Y estos territorios no son iguales entre especies distintas. No es lo mismo el territorio de una calandria o sinsonte, como vemos aquí en la foto, que el de una rapaz como una arpía. No es lo mismo, no es el mismo tipo de territorio, ni en tamaño, ni en su función y demás. Pero aún también dentro de las mismas especies, por ejemplo, la calandria, por poner un ejemplo cualquiera, los territorios varían, en el sentido que, como el territorio es un espacio que tiene que dar algunas condiciones básicas para que la reproducción de las aves se lleve adelante, las condiciones de ese espacio, de ese ambiente, van a determinar su tamaño. Aquí tenemos un ejemplo muy, muy simple de la misma especie, y esto es algo... Este gráfico no pertenece a la calandria, pero como ejemplo nos sirve muy, muy claro. Yo puse aquí la calandria o sinsonte, porque aquí en Argentina es muy común ir caminando por la calle y ser atacado por la calandria, ¿sí? De hecho, hasta los comportamientos de defensa del territorio son distintos entre las especies. Algunas simplemente no les importa o se ponen muy nerviosos, otras, a pesar de la diferencia de tamaño y de comportamiento, atacan hasta al hombre, a los perros y demás, por ejemplo, la calandria. Pero les decía, de acuerdo a las condiciones del ambiente, el territorio va a variar. Esto es este esquema, este mapa que vemos aquí al costado, en donde en rojo están delimitados los territorios
observados por biólogos, fíjense que los de abajo, en donde el ambiente es más favorable para la especie, o sea que es un ambiente con recursos mucho más ricos, los territorios son mucho más chicos, no todos, pero algunos sí son bastante más chicos, los estoy marcando. Esto quiere decir que con este territorio o es suficiente o está la presión demográfica que más grande no puede ser, y en la parte superior, donde hay más espacio y hay menos individuos, o donde los recursos son menores y de peor calidad, los territorios son mucho más grandes. Así que con eso el territorio básicamente nos da una buena idea de esta temática. Y por supuesto, en las aves coloniales, los territorios, como en el caso de algunos piqueros, como los que vemos aquí en la imagen, los territorios están delimitados al alcance del pico, así le decimos. O sea que el ave desde donde está sentada hasta donde llegue con su pico para poder defenderse de un predador o de un vecino es hasta donde está limitado el territorio. O sea que pasamos en algunos casos de kilómetros cuadrados a algunos centímetros cuadrados alrededor del nido para tener una idea de la gran diversidad de territorios de acuerdo a la historia evolutiva de cada una de las especies que estemos considerando. En cuanto a los nidos, bueno, aquí también vamos a hacer una breve reseña al respecto. El nido, las condiciones que debe tener, al igual que el territorio, son las mínimas para que los huevos sobrevivan y para que los pichones luego puedan crecer y terminar emancipándose. Dependiendo de las características de los nidos, cada nido va a aportar distintas cosas. En general lo que necesita es generar un microclima en cuanto a temperatura, a humedad y también a seguridad de predadores y demás. Es como la casa de ustedes. En zonas tropicales seguramente una casa debe tener aire acondicionado y estar a la sombra y demás, y en zonas frías debe tener una estufa, calefactores, etc. Imagínense, los nidos cumplen las mismas funciones, como las de nuestra casa. Bueno, acá hay unas fotos del Yavirú, algunas fotos que yo tomé en Pantanal, donde hacemos muchos viajes, un lugar muy, muy lindo para conocer. Pero bueno, vuelvo atrás, perdón, este es un típico ejemplo de nido en plataforma, como el que tienen las rapaces y demás. Después hay otro tipo de nidos que se llaman nidos en forma de copa o de vaso, donde ya hay una mayor protección para que los huevos no se caigan, como sucede en muchísimas, muchísimas especies de aves, muchísimas. Hay otros nidos, como en el caso de los macaes, que, bueno, son nidos flotantes, están hechos con vegetación de por ahí, son flotantes o arraigados en muchos casos a vegetación, pero bueno, eso es muy remarcable porque generan una especie de isla, además, estos macaes, en este caso un maca grande, una especie que se ve muy bien aquí en Argentina. Otros nidos colgantes, como en el caso de la derecha, donde tenemos los tejedores africanos, ¿sí?, que generalmente viven en colonias, y bueno, estos nidos que penden de los árboles tienen distintos tipos hay distintas estrategias y distintos tipos de nudos para anclarlos. Ahí ustedes pueden ver abajo de la imagen, lo estoy marcando aquí con el cursor, algunos de estos nudos que realizan, las distintas técnicas que implementan para poder generar el nido y además afirmar el nido a la rama. Y hay otros nidos también colgantes, como se dan algunos ictéridos, oropéndolas, caciques, como le decimos en Argentina, ¿sí?, que son mucho más colgantes en este sentido, y también coloniales. Hay una gran diversidad de nidos. Otro ejemplo, y esto lo pongo aquí, es una especie muy común en la Argentina, nosotros le decimos cotorra o catita en algunos lados. Es muy común aquí, sobre todo en las Pampas y en la zona norte de Argentina también. Tiene la particularidad de ser el único loro o cotorra o pariente de los loros dentro de toda la gran parentela, la familia de los loros, guacamayos, cotorras, chiripepes y demás, de ser el único que realiza un nido comunal. Hay muchas especies que nidifican en barrancos juntas, pero nido comunal no, esta es la única especie en el mundo que lo realiza. Es un nido formado por toda una estructura de pequeños palitos, como ven aquí a la derecha, en este caso en una columna, en un poste de luz, que tiene distintas cámaras que no se interconectan, pero todos utilizan la misma estructura, por eso se considera nido comunal. Y es el único citácido
o loro que realiza este tipo de nido. El ave nacional argentino. ¿Sí? Lucas, no, hay una pregunta antes que nos alejemos de la parte de territorio que decía qué significa que las aves son territoriales. Es una de las preguntas y después quería agregar todo ese comportamiento es también una forma de evolución y supervivencia, ¿no? En el caso de los macaes, que hemos visto el gran problema con el macaco viano en la zona de la meseta de altura, donde nidifican con el vinagrillo, con nidos flotantes, que era la forma donde evolutivamente llegaron al punto para estar seguros, ¿no? Asegurar el nido, pero cuando entró el bisón americano, que va por el agua, el nido ya quedó en peligro y bueno, hemos visto las consecuencias. Eso en cuanto a la modificación y los trastornos que genera a veces el hombre al hacer cambios. Pero cómo cada ave encuentra su forma, o el tero que prácticamente el nido lo tiene abierto, entonces su estrategia para distraer a aquel predador que se pueda acercar a donde tiene el huevo, que en verdad son tres palitos lo que tiene, no tiene una, o ni siquiera tienen los huevos bien expuestos, sin embargo están constantemente vigilando la zona y tratando de ahuyentar o atraer la atención de los predadores. Pero bueno, te dejo para la pregunta de las aves territoriales. ¿Por qué son territoriales? Territorial se considera cuando defiende un territorio. Vuelvo a decir, el territorio es ese espacio, no importa cuál sea, del ambiente que el ave delimita para conseguir, digamos, las características, llenar sus necesidades básicas para poder reproducir. Hay distintos tipos de territorio y como dice Mariano, siempre todo esto es resultado de un proceso evolutivo. Hay una historia evolutiva a lo largo de millones de años o cientos de miles de años que van determinando qué tipo de territorio tiene cada ave de acuerdo a su historia de vida, a qué necesita comer, a qué necesita, qué características necesita para hacer un nido, para encontrar una pareja y demás. Les decía, hay distintos tipos de territorio para clasificar, algunos son reproductivos, hay otros que no son reproductivos, muchas veces los territorios pueden también, aquí los nombres reproductivos porque estamos hablando de reproducción, pero hay territorios de alimentación, etcétera. Pero bueno, la respuesta es, un ave es territorial cuando defiende un territorio. ¿Cómo es ese territorio? Bueno, puede ser, como expliqué, de mil maneras distintas. A veces muy, muy grande, porque es un ave que necesita de mucho alimento, un predador tope de cadena, por ejemplo, un águila, que necesita cientos de kilómetros cuadrados, porque con un territorio de 1 kilómetro cuadrado no consigue comer, que allí haya monos, o armadillos, o perezosos, como necesita un águila arpía, por ejemplo. Entonces necesita espacios muy, 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 muy grandes, y otras aves tienen un territorio un poco más chico, porque eso es lo que necesitan. Por supuesto, vuelvo a repetir, todo esto en un camino evolutivo, todo esto se da en una historia evolutiva que fue determinando que la interacción entre ambiente e individuo se vayan acomodando para que el ave finalmente pueda sobrevivir. Espero que haber respondido la respuesta, si no al final me repreguntan y busco otra explicación. Sí, no, creo que quedó muy bien respondido. Siempre tengamos en cuenta ese balance energético que hacen las aves, ¿no? De gastar y consumir tienen que mantenerse en equilibrio, ¿no? Entonces siempre tiene que comer lo suficiente cantidad de energía para gastar, ¿no? Si hay un ave que tiene que recorrer una gran distancia, imagínense que eso puede ser perjudicial y el ave hasta podría morir. Entonces también es parte de esa evolución, ¿no? Claro que sí, Marian, yo siempre digo, esto de alguna manera resume un poco una visión, si se quiere, ecológica y evolutiva, es, si uno entiende de economía, entiende de naturaleza, porque la economía está todo el tiempo ahí. Uno tiene una determinada cantidad de energía, uno toma una determinada cantidad de riesgos en cada decisión que hace, y eso, a pesar de que las aves
bueno, o tal vez no, pero no importa, no lo hacen de manera consciente. De hecho, las clasificaciones de conciencia en los animales están cambiando de a poco, pero no entremos ahí. Pero digo, siempre hay algo. Si yo tengo un territorio muy grande, y me va a costar defenderlo. Entonces, si lo tengo muy chico, y no me va a alcanzar para poder sobrevivir y que mis hijos puedan vivir. Entonces, siempre hay un balance, hay una tensión constante entre cuánto tengo y cuánto dejo, cuánto pago en términos económicos por lo que voy a comprar o defender. Bueno, acá les decía unas imágenes consecutivas simplemente a modo ilustrativo de cómo el hornero en pareja son monógamos genéticos, o sea que son monógamos reales. Entre los dos, macho y hembra, van construyendo el nido de la base. Es un nido muy, muy particular. Ustedes ven un poco la imagen. Otro de los nidos son nidos, otro de los tipos de nidos son los nidos en oquedades. En este caso, lo que llamamos aquí un carpintero del cardón o carpinterito del cardón, porque muchas veces anida en cactus. En general, las aves que anidan en oquedades ponen huevos blancos, porque están bien protegidos y esos huevos no necesitan una pigmentación para poder pasar desapercibidos. Aquí tenemos un corte transversal de lo que generan estos carpinteros. Durante mucho tiempo se pensó que, esto como anecdótico también, que los carpinteros al golpear los troncos tenían un sistema muy bien adaptado para proteger a su cerebro. Imagínense el ruido que hacen y la fuerza que hay, toda esa presión en el cuello y en la cabeza. Pero bueno, hace no mucho salió un estudio que dice un poco que desbanca esa teoría, así que bueno, habrá que seguir investigando para ver cuánto repercute el tamborileo o la percusión de la madera por parte de los carpinteros. Y bueno, una vez que el nido está armado, el territorio está establecido si es necesario, la pareja está formada, llega el momento de la puesta del huevo. Y aparece lo que Tim Birkhead, un biólogo muy, muy, muy importante, denomina la cosa más perfecta del mundo. Hay miles y miles de formas y colores de huevo y lamentablemente todavía no sabemos por qué tienen en muchos casos estas formas y estos colores. No hay una respuesta completa. En el 2018 salió un trabajo publicado en la revista Science, que ustedes ven ahí unos gráficos para mostrárselos por arriba. Pueden googlearlo y está gratis este paper, si no me equivoco, está en inglés por supuesto, que básicamente dice que no encuentra una respuesta por qué las aves tienen, los huevos tienen la forma que tienen, sí encuentra cierta relación explicada por un porcentaje muy pobre de que las aves, la forma, mientras más elongado es el huevo, las aves son mejores voladoras, algo así. Pero bueno, pero no es contundente, de hecho tiene, como decía, es muy pequeño el porcentaje que explica eso, por lo tanto todavía no sabemos por qué los huevos de las aves tienen la forma que tienen. Pero hay una gran variedad, aquí tenemos algunas láminas de un ilustrador francés, si mal no recuerdo, del siglo XVIII, muy, muy lindas, ejemplificando distintos tipos de huevos, colores, pigmentación, etcétera, etcétera, etcétera. Rugosidades también, la textura de los huevos varía según la especie. Bueno, y de a poco se van algunas respuestas. Tim Birkhead, miren, justo acá veo esto. ¿Ven estos huevos que tengo aquí a la izquierda? En general se llaman piriformes cuando son así bien, bien elongados, y durante mucho tiempo se creía, hay muchas aves que anidan en barrancos, en costas sobre todo y demás, hacen nidos abiertos, o sea que no están en oquedades, y durante mucho tiempo se pensó que esta forma que tiene el huevo, al estar en un barranco, esta forma permitía que el huevo tuviera menos chances de caerse, porque gira sobre sí mismo, porque si se mueve genera un arco que hace que vuelva al mismo lugar y demás. Lamentablemente los biólogos durante mucho tiempo repetimos esto como lorito, pero bueno, no hay sustento científico que lo avale, y de hecho Tim Birkhead, este biólogo que escribió un libro muy interesante de divulgación sobre el huevo, dice que esto no es así, o por lo menos no tenemos el basamento científico para decir que es así, pero él hizo unos estudios en unos bichitos que estudia él en el norte, y dice que esta forma probablemente tenga que ver con la superficie de contacto. Ahora se las voy a marcar acá, decime Mariano si se ve ahí la que estoy marcando. Esa superficie de contacto es muy grande, a diferencia de un huevo más redondeado, esta que marco aquí, y eso
sobre todo cuando la roca sobre la que están anidando tiene cierta inclinación, permitiría que el huevo tenga más agarre, o sea, que sea más estable, pero no porque gira sobre sí mismo o porque hace un arco cuando rueda, sino por la cantidad de contacto que produce sobre la roca y el agarre que le da. Estas aves generalmente realizan turnos de incubación, a veces el macho, a veces la hembra, y cuando se mueven o cuando están moviéndose en el nido y hacen estos cambios, ahora, hola, ¿qué tal? Me toca incubar a mí, estos huevos muchas veces tienen posibilidad de caerse y esto ayudaría a que no lo hagan. Bueno, eso es anecdótico, hay 1000 historias sobre huevos. Tenemos huevos de todos los tamaños, formas y colores, como vieron, desde el huevo del ave más pequeña del mundo, el picaflor abeja, que pesa menos de 1 gramo, pasando por el huevo del avestruz, que pesa hasta 1,5 kg, 1,4 kg, hasta un huevo que se creía que pesaba, si mal no recuerdo, creo que eran 14 kilos, que es de un ave extinta, que son los aves elefantes que vivieron en Madagascar. Ahora, ¿cómo se produce un huevo? Bueno, el huevo se produce bajando a lo largo del oviducto, como ya les conté, el esperma fecunda al óvulo, y este óvulo va bajando y adquiriendo sus distintas partes. Ya sale desde el ovario con lo que le llamamos el vitelo, ¿sí? O la yema, como le decimos en la cocina, la yema, ya sale con eso, y va bajando a lo largo del oviducto y consiguiendo sus distintas partes, ¿sí? Aquí se deposita la clara, este es un ejemplo de una gallina donde la puesta dura 24 horas, en las distintas especies esto va variando, pero bueno, se deposita en esta primera parte que es el magnum, la clara, en el istmo, las membranas que rodean a la clara, y luego, donde más tiempo pasa, en lo que se denomina, entre comillas, útero, que allí se genera la cáscara para finalmente a las 24 horas salir por la cloaca hacia el exterior. Bueno, no lo dije, pero ahí estaba a la derecha, la composición de huevo en términos generales, por supuesto, es un 74% de agua, proteínas 13%, grasas 11% y otros elementos 1%. Ahora, veamos algunas partes del huevo porque es muy interesante. Tenemos, por supuesto, como 3 grandes partes, que es la cáscara, la clara o albúmina y la yema o vitelo. Calculo que cualquiera de nosotros ha visto un huevo roto en un recipiente, porque son muy ricos, así que calculo que todos lo han visto. Estas son como las 3 grandes partes de las que voy a hablar ahora. La primera de ellas es la yema, vitelo también le decimos, que está rodeada por una membrana vitelina. Ese vitelo que es comida para el embrión que van a hacer ahí. Y si ustedes ven aquí, en esta gráfica, ven que tiene distintos colores. Y eso funciona de alguna manera como los anillos de un árbol, para decir la edad. Bueno, esto funciona de manera. Cada una de este par de bandas, una clara y una oscura, representa un día. Entonces eso nos puede decir cuántos días estuvo para formarse este vitelo o esta yema. ¿Y por qué es clara y por qué es oscura? Bueno, la clara representa la noche y la oscura representa el día. Y es oscura porque durante el día la hembra va comiendo y tiene pigmentos. La comida que come tiene pigmentos que son lo que le da coloración a la comida. En el maíz, por ejemplo, tiene pigmentos amarillos. No sé, estoy pensando en las zanahorias, el pigmento es naranja. Bueno, esos pigmentos que van ingresando al cuerpo de la hembra le dan coloración. Por supuesto que, como siempre decimos, somos lo que comemos, y acá hay un claro ejemplo, ¿sí? Durante la noche no tiene esos pigmentos a disposición, deposita ese vitelo que es básicamente, tiene mucha grasa, sin pigmentos. Durante el día tiene disposición de pigmentos y por lo tanto los pigmentos van a la clara, a la yema, digo. Y lo que ven aquí también importante es el disco germinal. Todo esto es comida, es alimento y demás, y ahí en ese disco germinal, que uno cuando rompe un huevo lo puede ver, es un puntito que generalmente siempre queda hacia arriba, es una manchita, ahí está el embrión, ¿sí? Le decimos disco germinal. Eso son las células, solamente esos manchitas son las células que se van a empezar a dividir y a crecer para conformar finalmente el pichón que van a hacer de huevo. Luego tenemos la clara alrededor, básicamente tiene 2 tipos de consistencia, una más acuosa y otra un poco más viscosa,
y tiene lo que se llama estas chalazas, que en muchos huevos a veces se pueden ver, son como esas dos líneas blancuzcas que salen desde la punta de cada uno de los extremos de la yema, y que se afianzan a la membrana de la cáscara, a la membrana de la clara y a la cáscara, y le dan estabilidad a ese huevo. Funcionan como si fueran dos lingas, dos sogas que sostienen al vitelo o yema en el centro. Por supuesto, la clara tiene mucha agua y algo de proteína, ¿no? Y eso también va a nutrir y proteger las dos cosas al embrión. Y después tenemos la cáscara, ¿sí? Que está formada por calcio, básicamente. Tiene algo de proteínas, pero básicamente es calcio. Ahora, ¿se preguntaron alguna vez, cómo hace un huevo para respirar? Bueno, ¿se imaginan ahí? ¿Cómo hace un huevo para respirar? Yo lo miro, digo, porque el embrión que está dentro es un ave, necesita respirar. ¿Sí? Al igual que un reptil, al igual que un anfibio, al igual que un mamífero, necesita respirar. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace a través de poros. Todo ese huevo que a simple vista parece impermeable e infranqueable, toda esa cáscara está repleta de poros, que ustedes aquí en una fotografía electrónica pueden ver a la derecha. ¿Sí? Aquí hay un corte transversal, como si viéramos la cáscara de perfil, como si viera la parte más finita de la cáscara la apuntara hacia mí, ¿sí? Y aquí se ven estos poros, miren, voy marcando, ¿sí? Esto es un poro, aquí hay otro poro, fíjense ese canal que se ve, ahí estoy marcando un lado del canal y aquí el otro con la punta del cursor, bueno, y esos poros. En este esquema nos deja un poco claro mejor, hay una cutícula que recubre a toda la parte calcárea, que generalmente es proteínica, esa cutícula, y allí los poros atraviesan y a través de la cáscara, que está formado por cristales de calcio, y atraviesa esa parte dura, y ahí el pichón realiza lo que se llama el intercambio gaseoso y también evapotranspira. Por esos poros también sale agua. Pero ¿cómo hace el pichón para respirar? Bueno, ya sabemos, hay un intercambio gaseoso, aquí se los muestro, a través de la membrana, sale dióxido de carbono, que es producto, como cuando nosotros exhalamos nuestro aire, e ingresa oxígeno. Tiene tres, lo que llamamos anexos embrionarios, un ave para sobrevivir. Uno de ellos es el corion, se llama así, es una membrana vascularizada, o sea que tiene arterias y venas que recubre todo el huevo, internamente, ¿no? Le da protección y lo va a ayudar a respirar. Después tiene el alantoides, fíjense, aquí tenemos el embrión, esto es el embrión del ave, el alantoides, que es un saco donde van a ir todos los depósitos. Claramente, la excreción distinta del dióxido de carbono, todos los productos, lo que sería el pis y la caca, en términos bien coloquiales para nosotros, tienen que ir a algún lado, van a ir a este saco alantoideo o alantoides. Y que también está muy irrigado. Y la combinación de este corion que rodea todo el huevo y el alantoides que se va a ir expandiendo también, forma lo que se llama la membrana corioalantoidea, y ese es el órgano de respiración del ave. Y después el tercer anexo embrionario, así se llaman, es el amnios, que es una cavidad que rodea el embrión y que tiene el líquido amniótico y le da protección al embrión. Lo que ven aquí abajo, por supuesto, es la yema, fíjense cómo está conectado, y de ahí el pichón o embrión va a sacar nutrientes. Fíjense, aquí tenemos los que les digo, esto que ven aquí, bien clarito, es ese disco germinal. Si ustedes hacen la prueba en su casa con esos 3 huevos, seguramente lo puedan ver. De hecho, ahí, eso que se suma ahí son parte de las chalazas que les mostraba hoy. Aquí no se ve bien claro. Pero bueno, a medida que ese disco germinal se va desarrollando, fíjense cómo empiezan a aparecer, se empieza a irrigar, empiezan a aparecer vasos, venas, arterias y demás, porque el pichón necesita alimentarse y comienza a crecer, va creciendo, pasando, a empezar a tomar cierta forma reconocible, por lo menos por nosotros. Aquí hay un diagrama paso a paso como ese pichón termina en un pollito, en este caso de una gallina, solamente como ejemplo. ¿Cómo se incuba ese pichón? Bueno,
La incubación, siempre tenemos como dos etapas. La incubación es donde el ave se sienta sobre el huevo y el empolle es donde se sienta sobre el pichón. En cuanto a la incubación, en las aves aparece lo que se llama un parche incubatriz, que es una zona ventral. Miren aquí, se ve muy bien, en el caso de los pingüinos, y aquí tenemos un paseriforme, esas aves canora que yo les decía, y aquí una gaviota. Es una zona ventral, cerca de la panza del ave, que pierde las plumas y además se irriga mucho. Y eso es, esa irrigación y esa pérdida de plumas, es para que la piel esté en contacto directo con el huevo y pueda transmitir la mayor cantidad de calor. Por supuesto que la sangre, lo que trae es sangre caliente y eso ayuda a que esa transmisión de calor sea la mejor. En el caso de los pingüinos que tienen, las aves en general no tienen plumas en todo el cuerpo, tienen algunas partes, nacen de algunas partes y de allí las plumas lo cubren todo. ¿Sí? Pero en los pingüinos sí, cada centímetro del cuerpo está cubierto por plumas y aquí es bien claro, a través de una hormona, que es parte de esta cascada hormonal que prepara al ave para la reproducción, se pierden esas plumas como si fuera una especie de calvicie, pongámosle así, momentánea, para poner a disponibilidad el parche incubatriz. Una vez que, bueno, esta incubación sucede, van a nacer el pichón, pero me gustaría contarles antes de una incubación muy, muy particular, que es de una familia de aves que viven en la zona de acá, fíjense, de la Australasia, en Australia, Borneo y demás. Bueno, aquí está el mapita, que son los megápodos, que tienen la particularidad que ellos no se hacen cargo de la incubación. Ellos preparan un nido, ¿sí?, que tiene tierra y tiene material orgánico, dejan sus huevos ahí, lo cubren con eso, y la descomposición de este material orgánico que genera calor es la que va a incubar los huevos. Estas aves tienen en el pico, fíjense, vuelvo a mostrar, son grandes las estructuras, aquí tenemos personas, ¿sí?, para que se den una idea del tamaño y el tremendo trabajo que realizan. Esta descomposición va generando calor y ese calor va a calentar los huevos y estas aves vuelven periódicamente al nido y tienen termorreceptores, como si fueran termómetros de temperatura en la boca y van probando la tierra diciendo, ah, no, está muy caliente, sacan material, ah, no, le falta calor, ponen material, van regulando tanto por la cantidad de material de descomposición, por el cubrimiento de arena que tiene encima, la temperatura del nido. Así que es muy, pero muy, muy interesante. Estos pichones pertenecen a un grupo que una vez que nacen, van trepando por toda esa capa, haciéndose como cavando hacia arriba y nunca ven a sus padres. Y ahí nos trae a qué tipos de pichones tenemos. Bueno, yo les voy a dar los dos extremos. Tenemos un pichón muy, muy indefenso que defiende de los padres, que se llama el pichón altricial, y tenemos el otro pichón que cuando nace es capaz de ser muy, muy independiente y en algunos casos no ven a sus padres en su vida, que son los precociales. Y aquí tenemos una tabla comparativa de las cosas más importantes. Vamos a hablar del altricial y el precocial es, como ustedes pueden ver, lo opuesto. En el altricial los ojos están cerrados, no tienen plumón, no tienen plumitas a nacer, o es muy, muy pobre. Prácticamente la movilidad es nula. El cuidado parental es muy, muy importante, depende mucho de los padres. Por supuesto, quienes los alimentan son los padres. Y el tamaño del huevo es pequeño, por supuesto, siempre en relación al tamaño de la madre, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque en el precocial necesita más energía porque todo ese desarrollo que el altricial hace fuera del huevo, ahí lo hace dentro del huevo. Entonces esa energía la necesita desde el huevo. Por lo tanto tiene más vitelo y demás. Y después el cerebro también es más pequeño. ¿Se imaginan por qué? Y el otro nace y camina, se mueve y demás. Y eso necesita ¿cómo decirlo?, un desarrollo y un control muscular y neurológico mucho mayor. Por eso el cerebro es mucho más grande. Y la tasa de crecimiento fuera del huevo, a diferencia, aquí en el altricial es mucho menor. Dentro del huevo, la tasa de crecimiento del precocial es mayor. Esos son como los dos extremos, pero no los quiero volver locos. Aquí tenemos algunos ejemplos de otras subclasificaciones de esto, donde tenemos super precocial, que es lo máximo,
el más independiente de todos, por ejemplo, los megapodides, estos megápodos que les conté, y era el tricial, por ejemplo, los loros, por poner un ejemplo, ¿no? En el medio está el precocial, subprecocial, semiprecocial, semitricial tipo 1, etcétera. No importa mucho. Todas las características A representan las características de un altricial y las B de un precocial. Entonces, por ejemplo, el semiprecocial nace con buena cantidad de plumas, con los ojos abiertos, porque representa un precocial. A veces, dependiendo de la especie, en cuanto a su movilidad, no se mueve nada o se mueve mucho, pero sin embargo, la alimentación y el cuidado parental es bien altricial, o sea que depende de los padres. Esto como ejemplo. Vamos a ir terminando. Este es un típico pichón altricial, nace, está indefenso, muy poco plumón, los ojos cerrados, no se mueve del nido, ¿sí? Está ahí, generalmente se le dice que es un pichón nidícola, que se queda en el nido, y demás, o sea, bien típico altricial, y este es un típico pichón precocial. Nació con plumón, ya a las horas o a los días ya nada, no depende mucho de los padres, o depende que el padre o le dé de comer nada más, o le muestre la comida. Ahí tenemos como los dos ejemplos bien opuestos. Y en general, por supuesto, desde superprecocial a altricial, fíjese que hay una buena transición, tanto las características de nido, de protección y de alimentación van aumentando. Con el altricial, con la mayor cantidad de requerimientos de estas tres características y otras, por supuesto, también. Bueno, esto simplemente como ejemplo, porque cómo hace el pichón para salir del huevo, lo hace a través de lo que se llama el diamante, que es esa estructura que ven ahí blanquita, que luego se le cae del pico, y que es una estructura formada por dentina, que aparece solamente en las aves en este momento, de su etapa, de su vida, digamos, y que es una sustancia muy dura, que le permite desde adentro del huevo al pichón romper. De hecho, muchas especies de aves generan lo que se llama un músculo de eclosión, que es un músculo muy desarrollado aquí en la nuca, que después se reabsorbe, desaparece, que lo que le da fuerza al cuello para que de adentro, junto con el diamante, puedan romper el huevo. Este pichón va a ir creciendo, y si es un pichón altricial, como en el caso de las golondrinas, en un momento se va ya a poder volar, estar alrededor del nido, pero va a seguir dependiendo del padre, y en un momento se da cuenta que ya lo que le da el padre no le alcanza para vivir, necesita una mayor cantidad de entrada energética, básicamente una mayor cantidad de comida, y el pichón se independiza, ¿sí? Llega a la emancipación y ya no depende más del padre. Y ahí cerramos un poco este ciclo de biología reproductiva, pasando por el territorio, cómo conseguir pareja, la cópula, la puesta de los huevos, la incubación, la salida del huevo, los tipos de pichones y su crecimiento para poder cerrar el ciclo reproductivo. Así que en esta horita y monedas y minutos intenté contarles de manera muy resumida cómo es la biología reproductiva básica de las aves. Bien, buenísimo. No, muy bueno, muy interesante. La gente está muy agradecida por por ser muy didáctico, sobre todo en los conceptos, lo que hacían mención es que no todos tienen el conocimiento se han instruido, y sin embargo esta forma es una muy buena forma de conocer el ciclo reproductivo de las aves. Había dos preguntas. Una es que en Uganda, a ver si sabes, los huevos de la gallina tienen la yema blanca. Sí. Y me pregunta por qué. No sabía eso, no sabía. No, yo tampoco. Sí. No, indudablemente la coloración tiene que ver siempre con la alimentación. Eso es decididamente así. De hecho, en ese ejemplo de la presencia, ¿no? ¿Ustedes me están viendo todos ahí por la cámara? Sí. ¿Me ven a mí? ¿Sí, Mariano? Sí. Ok, perfecto. Les decía, generalmente la coloración tiene que ver con la alimentación, decididamente. Ahora, ¿por qué en Uganda son blancos? Desconozco completamente.
puedo hacer una averiguación e intentar a ver si hay una respuesta al respecto. Me imagino que si es tan característico, debe haber alguna. Pero bueno, de hecho los huevos, por ejemplo, sabemos que tiene que ver con eso, somos lo que comemos, nosotros, las aves y todos los organismos vivos somos lo que comemos. De hecho, en pingüinos yo he trabajado como biólogo en la Antártida, y cuando uno abre distintos tipos de huevos, las claras van cambiando de color dependiendo de la alimentación. Por ejemplo, los pingüinos de Vincha o Papúa tienen su yema roja porque comen muchos camarones que tienen pigmento rojo. Y por lo tanto, toda esa deposición de lípidos que tiene sobre todo la yema es roja. Así que decididamente tiene que ver con alimentación. Ahora no sé por qué en Uganda particularmente la gallina tiene la coloración blanca. No, puede ser maíz blanco le dan. Y ahí ya está, con el maíz blanco queda... Puede ser. Sí, pues, nunca se sabe, pero sí. Bueno, ellos deben saber, habría que preguntarle a alguno de Uganda. Bueno, y después con respecto a los bailarines, o sea, los Chiroxifia lanceolata, que del grupo, la pregunta es si el resto de los machos tienen también posibilidad, no el dominante, vos dijiste que el resto le está ayudando y que bueno, una vez que está hecho el trabajo, se van y le hacen la seña, está ok, ya hicieron su trabajo y queda, o puede ser que cambie en ese momento y sea otro de los machos que quede finalmente con la hembra. Mira, en general, y esto, siempre que uno explica biología, lo único y el concepto principal es no poner la biología en una caja. Porque vos la vas a querer poner en una caja y se va a derramar. Y vas a decir, pucha, me tomé todo el trabajo de intentar encuadrarla, meterla acá y al final no es tan así. En general, el macho dominante es el que se lleva hasta el 98% de las cópulas, o sea, prácticamente todas, en algunos casos el 100%. Eso varía mucho con las especies, pero siempre es un porcentaje extremadamente alto. Extremadamente alto, por supuesto que vuelvo a repetir, hay variaciones poblacionales y entre especies. Los motivos de por qué, porque una de las preguntas que podría surgir es, ¿y entonces los otros machos que van ahí, qué ganan? ¿A qué van ahí? Bueno, hay un montón de hipótesis, no hay ninguna concreta, es probable que sea una conjunción de ellas. Hay hipótesis relacionadas a la carga parasitaria, hay hipótesis relacionadas a la relación familiar en muchas aves. Olvidémonos de los bailarines en particular y hablemos de los lecs, de las arenas en general, ¿no? Para no entrar a ser súper detallista. Esto es decir, está bien, yo vengo y ayudo acá, pero el que manda es un pariente mío, y por lo tanto la posibilidad de que mis genes, parte de mis genes, se esparzan por la población son mayores. Hay también lo que se llama hipótesis sociales para ganar experiencia. Está bien, hay un macho ahí, que yo lo ayudo. Cuando ese macho se muera, vamos a ver quién toma este lec. ¿Sí? Si uno está y es partícipe del lec, las chances de poder pasar a ser el macho dominante son mayores. Por supuesto que en ese baile y en ese aprendizaje se gana experiencia, se aprende del macho dominante. Hay hipótesis para reducción de predación, para que las hembras puedan hacer una comparación, para que haya lugares comunes de encuentro. Las arenas hay un montón de hipótesis. Empezaron en el 73 y terminaron, la última que tengo noción, en el 2007. Así que en el medio hay un montón. Quien requiera más información, puedo pasar varias publicaciones, pero todavía la respuesta es que no sabemos muy bien por qué suceden los lecs o arenas. Eduardo pregunta también si tenés algo para comentar de la paradoja del lec. Sí, bueno, ahí se produce esta paradoja de un poco lo que estoy planteando, ¿no? ¿Quién gana? ¿Cuáles son las... ¿Quién apuesta? ¿Quién pone la energía ahí? ¿Por qué la apuesta? Pero volvemos un poco a la situación evolutiva, ¿no? Es economía pura en algunos casos, donde hay una historia evolutiva que determina inversión, riesgo y demás. Es realmente muy atrapante. Y puedo decirles, probablemente cada una de las slides, si hablamos de conflictos sexuales, podemos hablar horas y horas y súper interesante.
Yo empecé a estudiar biología porque me interesaban mucho los insectos, particularmente los sociales. El segundo año hice un viaje a un parque nacional en Argentina y se me dio vuelta la cabeza y me metí con las aves, así que toda la parte social de aves me interesa muchísimo, muchísimo, y sobre todo de las estrategias reproductivas. Es muy, muy interesante. Sí, hay que tener en cuenta que cada uno de los temas tiene varios papers atrás, investigadores, tiempo, así que, bueno, lo bueno Hay es que gente lo pudiste... Mariano, hay gente que dedica su historia, su vida científica a uno de estas slides que yo puse. Así Claro. que además No, de cada tema toman alguna de las aristas de cada tema, porque imagínense trabajar en, no sé, en territorio, uno puede disparar para, no sé, 10, 15, 20 temáticas completamente distintas. Así que, bueno, nada, la idea es hacer un resumen y poder contarles a ustedes un poquito al respecto para que aquellos que ya sabían, por ahí algún datito de color que les haya servido, y aquellos que no tenían muchas ideas, se puedan ir con una idea de este cuentito, digamos, desde que se aparean hasta que nace el pichón y se independiza de vuelta para entender cómo es la reproducción de las aves. no, estuvo muy bueno. Yo también aprendí, me agregó varios datos. Tenemos acá al pato zambullidor chico, así que vamos a seguir arengando al famoso Lake Duck o Argentinian Duck, que justo le comentaba a Lucas que es mencionada en la película Todopoderoso 2. No es porque sea una película exclusiva, nada que ver con las aves, pero bueno, justo mencionan al pato zambullidor chico, el Oxiura vitata. Bueno, creo que ahí estamos. Si después querés, podés entrar en esta misma charla, vas a ver los comentarios y podés hacer alguna respuesta, eso es bienvenido sea. Yo agregué dentro de los comentarios están los links, porque si lo ponía directamente por la imagen no iban a hacer clic, así que directamente lo puse ahí en un comentario para link sobre todo de lo que son los videos de los bailarines y los uruguayos. Así que para aquel que lo quiera volver a ver, puede entrar directamente en Calafate Birding, en la parte de videos, y están ahí los videos de esta charla y las charlas anteriores, que también son muy buenas, muy informativas. Y si no, en el YouTube pueden buscar Calafate Birding y van a estar las charlas que vamos a ir subiendo. Esta charla solamente está transmitida en Facebook, después yo lo bajo y lo subo a YouTube para que aquel que no tenga Facebook también la pueda ver. Así que nos has dado un muy buen registro, yo estoy súper agradecido, la gente también, y esperamos, bueno, vamos a seguir en contacto y esperamos tenerte en alguna próxima charla, tal vez alguno de estos temas, haciendo algo específico, la parte social que te gusta, contando más acerca de los LEC, podemos armar algo. La idea es esa, generar contenido, que la gente lo disfrute, y de esa forma vamos fomentando esta linda actividad que es la observación de aves, que en estos tiempos tan complicados, desde su casa ya pueden ejercer la observación de aves, ver comportamientos. Vamos a entrar no dentro de mucho en la primavera, todavía, bueno, falta todo el invierno, pero sin embargo ya en la primavera van a poder ver, ojalá que lo vean afuera, vayan a cada uno de los lugares, tengamos toda la oportunidad de recorrer otros países, volvamos a la normalidad. Pero bueno, si no, desde donde están, puedan observar los comportamientos de las aves y las características reproductivas. Así que mil gracias por mi parte, Lucas, y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Bueno, Mariano, yo te agradezco a vos el espacio, la invitación y la posibilidad de poder contarles esto que me apasiona, que me gusta mucho, que hago hace mucho. Y bueno, ya el año pasado yo fui docente durante 25 años, empecé en un instituto de inglés, otra cosa completamente distinta, pero bueno, del año pasado dejé la docencia y esto de alguna manera me lleva a ese lugar muy lindo que es poder contarle a la gente lo que uno le apasiona, siempre desde un lenguaje ameno y que, digamos, comprensible para nosotros, para la gente que no tiene formación o que le gustan las aves y entiende algo, pero no todo. Así que he intentado hacerlo más claro. Te vuelvo a agradecer a vos, a Birding Calafate, a todo ahí, a la banda, a Ale, le mando un abrazo también a Ale Capelli.
Y bueno, nos vemos la próxima seguramente, ¿por qué no? Me gustaría poder hablar de alguna otra cosa relacionada a alguna estrategia reproductiva, claro que sí. Más adelante podemos ver de poder volver a encontrarnos por aquí. Un abrazo grande a todos los que estuvieron del otro lado. Les voy a pasar por los comentarios a ver si quedó algo sin responder o si puedo afinar algo y me voy a tomar el trabajo de ponerlo en la página de Facebook de Calafate Garden. Así que les mando un Dale. abrazo grande a todos y nos estamos viendo.